tarde, quiero invitarle a abrir las Escrituras en la carta a los Hebreos, el capítulo 1. Esta carta es una carta que nos lleva desde el portal, desde el capítulo 1, y nos va adentrando hasta el lugar santísimo. Cada vez la invitación es a entrar, hasta que nos lleva a contemplar el lugar santísimo, el mobiliario del tabernáculo, del templo, y luego nos hace salir hacia la persona del Señor Jesús, donde dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Y leeremos los 4 primeros versículos de este capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche, cuando reunidos proclamamos el mensaje del Evangelio, y quisiera que el Santo Espíritu de Dios nos guiara para que el mensaje fuera de edificación, de exhortación y de consolación también para los creyentes. Y como mencionaba nuestro hermano en la oración, que este mensaje pueda refrescar también nuestra mente, nuestros corazones, de cuando fuimos salvados un día. En todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, siempre menciona su nombre al comenzar. Y aunque esta carta se le adjudica al apóstol Pablo, se piensa que el autor pueda ser anónimo también, pero lo más importante que aquí nos dicen, la primera palabra que se pone al abrir la carta, dice Dios. Dios es el autor, porque esta palabra fue inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Y donde se menciona que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios había hablado muchas veces. Le habló a Adán allí en el huerto del Edén. Le habló a Abraham cuando lo llamó desde Ur de los Caldeos. Le habló a Isaac, le habló a Jacob, le habló a José, le habló a los profetas. Y cada mensaje que fue expuesto a través de todas las escrituras fue un mensaje parcial, no fue un mensaje completo. Así que la escritura nos dice aquí que Dios había hablado muchas veces. Allí en el libro de Job, capítulo 33, verso 14, dice que en una o en 2 maneras habla Dios al hombre, en sueños y en visión nocturna. Antiguamente el Señor lo hacía de esta manera, como cuando en la visión de Isaías, allí en el capítulo 6, o por sueños, como a José, como a Jacob, pero en estos postreros días. Y nótese que la palabra aquí, postreros, habla de los últimos días. Eso nos da a entender que el Señor Jesucristo, en la última revelación y la máxima revelación que Dios tiene para el hombre en estos días, sobre todo para su iglesia. Dice que ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Y habla a los padres por los profetas. Cada uno de los profetas entregó un mensaje para su día al pueblo de Dios. Y luego
en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Y el original nos da a entender de que Dios nos habla en Hijo, en Hijo. El Señor Jesucristo es la exégesis de Dios, es la revelación personificada de Dios. Allí en Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Él nos viene a mostrar a Dios, nos viene a manifestar a Dios, nos viene a hacernos presente a Dios para que nosotros podamos conocer a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Cuando se dice aquí que nos ha hablado en el Hijo, o por el Hijo, o en Hijo, como dice el original. La palabra Hijo en las Escrituras tiene varias connotaciones, porque allí en Lucas capítulo 1, verso 35, Lucas capítulo 1, verso 35, cuando el ángel se aparece a María, le dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El título Hijo de Dios es un título en la revelación, en la relación, de hijo a padre. Y de padre a hijo lo vemos allí en 2 de Juan, verso 3, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. El Señor Jesucristo como Hijo del Padre en verdad y en amor. El Hijo del Padre, el Hijo de Dios, vino hasta este mundo, hasta esta tierra, para mostrarnos a Dios, para darnos a conocer a Dios. Allí en Juan 14, en el sermón del aposento alto, el Señor Jesucristo, en Juan 14, el Señor Jesucristo cuando Felipe le pregunta y le dice, Señor, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El verso 11 del capítulo 14 de Juan dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por las mismas obras. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo y el Padre, uno somos, dice también la Escritura. Ahora, en la relación del Señor Jesucristo como Hijo de Dios, es el Hijo del Padre y también es el Hijo del Altísimo. En Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Cuando en Gálatas 4:4 dice, habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios lo envió para darse a conocer, lo envió para darse a conocer a nosotros, para hacerse presente Dios en la persona del Señor Jesucristo. Allí en la carta a los Filipenses se muestra, se nos señala a la persona del Señor Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, el cual reuniendo todos los atributos, todas las cualidades de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual siendo en forma de Dios, teniendo todas las cualidades, todos los atributos, no estimó el ser igual a Dios, sino que toma forma de siervo porque no era siervo y es llamado
el Hijo del Altísimo, es llamado el Hijo del Padre, es llamado el Hijo de Dios y es llamado también el Hijo del Bendito en Marcos 14, verso 61. Y en su relación como heredero de la tierra, es llamado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 1, dice que es el hijo de Abraham, y en su relación con el reino es el hijo de David, y también es llamado el Hijo del Hombre. El Hijo que nos viene a dar a conocer a Dios. El título de hijo es uno, es el unigénito Hijo de Dios, el único en su género, el único que tiene las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que nos viene a mostrar al Padre. En estos postreros días, en estos últimos días, si eran los últimos días cuando se escribe esta carta. Y permítanme también decir de que sería la última revelación de parte de Dios para el hombre, es la persona del Señor Jesucristo. Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Timoteo lo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, hecho presente. La palabra manifestar es hacerse presente. Dios fue manifestado en carne. Ahora, cuando el Señor nos dice aquí que lo constituye heredero de todo, es heredero de todo. Allí en Juan capítulo 13, Juan 13, verso 3. Juan 13, 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Lo constituye heredero de todo. Y en el capítulo 17, en el tema que tocamos el domingo pasado, nos dice que el Padre, en el capítulo 17, verso 2 de Juan, dice, como le has dado potestad, le dio poder sobre toda carne, lo hizo heredero de todo, le dio potestad sobre toda carne para dar vida eterna. El Padre le da todo el poder, le concede todo al Hijo. El Hijo es heredero de todo. Ahora, aquel que vino a mostrarnos al Padre, el Hijo que viene a mostrarnos al Padre, el heredero de todo, fue también el creador del universo. Allí en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas. El verso 14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando la Escritura nos muestra esto, el Hijo es creador, es preeminentemente creador, el Señor Jesucristo. Allí donde vemos que en el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es Dios creando, pero creando a través de la palabra, de la voz hablada, de aquel que se personificó en Jesucristo el Señor. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el Señor Jesucristo. Ahora, dice que por quien asimismo hizo el universo. Allí en Colosenses, capítulo 1, verso 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas, como dice Romanos capítulo 9, verso 5. En mis comienzos como creyente, me apasionaba y aún el poder proclamar la deidad del Señor Jesucristo. En la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino. Y nunca me ha gustado decir que primera, segunda o tercera persona, sino que son coiguales. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. El Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente y el Espíritu Santo es omnisciente. El Padre omnipotente, el Hijo omnipotente y el Espíritu Santo omnipotente. Los tres son iguales. No hay jerarquía. No hay jerarquía. El Dios Trino actuando. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. El Padre tiene comunión con los profetas en el Antiguo Testamento. El Hijo tiene comunión con los apóstoles y el Espíritu Santo tiene comunión con nosotros en este día. Y el Espíritu Santo en esta noche quiere hablar también a cada corazón, quiere llegar a cada vida. Cuando nos menciona aquí que en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria. El Señor ha creado todo para su gloria, para ser glorificado. Hay 4 libros en la Escritura donde, por lo menos en el Nuevo Testamento, donde nos habla acerca de la deidad de la persona del Señor Jesús. En Juan capítulo 1, allí en Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 1. Nos va a mostrar la deidad de la persona del Señor. Y aquí en la carta a los Hebreos, volviendo a Hebreos, encontramos la puerta que nos va a conducir hacia adentro, hacia el lugar santísimo. Aquí también podemos contemplar el altar del sacrificio en este capítulo 1, donde primero nos muestra la deidad del Señor, nos muestra la divinidad, o en esta puerta podemos ver el oro que representa la divinidad. Si lo miramos allí en el tabernáculo, por ejemplo. Luego nos dice que Él es el creador de todo el universo. Y luego el verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Siendo es un presente continuo. Era, es y será el resplandor de su gloria. Siendo el resplandor de su gloria, de la magnificencia, de la belleza de Dios. Es la persona del Señor Jesucristo. Allí en el Salmo 45 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. La persona del Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria. Y permítanme dar un ejemplo. Si miráramos hacia el sol, solo vemos el resplandor, solo vemos la luz, podemos percibir el calor, pero no podemos fijar por mucho tiempo nuestros ojos al sol, porque quedamos enceguecidos. Así es la gloria del Señor, la Shekinah, allí en el desierto, allí en el tabernáculo, el resplandor de su gloria. Y es la imagen misma de su sustancia, como leíamos allí en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Si quisiéramos mirar a Dios, tenemos que mirar a Cristo. Tenemos necesariamente que mirar a la persona del Señor Jesucristo. Como es el Señor Jesucristo, es Dios. Como es Dios, es el Señor Jesucristo. Como menciono, son iguales, esencialmente iguales.
la imagen misma, el retrato sustancial de Dios es Cristo Jesús el Señor. Y Él es quien sustenta o sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Si miramos y contemplamos el universo infinito, todo está sustentado por la persona del Señor Jesús y por la palabra de su poder. Porque el Señor Jesucristo es la palabra de Dios, es la palabra. Y también si miramos el universo más pequeño, en el átomo, en la molécula, también vemos allí a Dios. Cuando me viene a la mente cuando un hombre subió al cielo en el viaje a la luna, dice, yo pensaba, escribió un verso, dice, yo pensaba que el hombre era grande por su poder. Yo pensaba que el hombre era grande por su saber. Sube al cielo y verás cuán pequeñito el hombre es, pero cuán infinitamente grande es Dios. Y aquel infinitamente gran Dios vino y se hizo hombre para que nosotros los hombres fuésemos hechos hijos de Dios, para que nosotros llegáramos donde Él está. Ese es el propósito. Allí en Juan capítulo 17, el Señor, en el verso 2, donde leímos, se le ha dado toda la potestad sobre toda carne para dar vida eterna, para dar vida eterna. Y aquí también vemos el altar del sacrificio, porque solamente en Él hay vida eterna. Cuando el hombre pecaba y debía llevar un sacrificio, debía llevar una ofrenda para ser sacrificada, un cordero para ser sacrificado, el cordero debía morir para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Y vemos en la persona del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, aquel que nos dio vida eterna por su sacrificio, por la obra de la cruz. Cuando nos dice en el verso 3, aquí que Él ha efectuado, habiendo efectuado en tiempo pasado, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El pecado más horrendo puede ser perdonado si el hombre se acerca al Señor, se acerca a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Cuando el hombre pide perdón, cuando el hombre arrepentido va a las plantas del Señor Jesús, a las plantas y le confiesa a Dios su pecado, en Cristo el hombre puede tener perdón, porque el sacrificio de la cruz es suficiente para lavarnos, para limpiarnos, para redimirnos de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados. Y dice que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dios manifestado en carne. Pero cuando el Señor Jesucristo va a la cruz, cuando Él va allí, no es Dios el que muere, es el Cordero, es el Santo Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, el hombre santo, sin pecado. Dice allí 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que la justicia de Dios se cumpliese para nosotros en la persona del Señor Jesucristo, donde el justo, Cristo Jesús el Señor, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El justo, el santo, fue cargado con toda nuestra culpa, con todos nuestros pecados. Y el Señor Jesús ha manifestado el nombre de Dios. Dice el capítulo 17, verso 6 de Juan, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y aquí el Señor
manifiesta o hace presente el nombre de Dios. Da a conocer a Dios. Da a conocer a Dios. Y luego, el capítulo 17, verso 14, dice, yo les he dado tu palabra. Les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo. El verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra nos va a santificar, nos va a apartar, nos va a llevar a conocer a este Dios eterno y a la persona del Señor Jesús. El verso 26 dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Efectuó la purificación de nuestros pecados. Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando el Señor Jesús está yendo hacia la cruz, desde ahí, cuando salen del aposento alto, el capítulo 18, verso 1 dice que atravesando el torrente de Cedrón, llegan hacia el huerto de Getsemaní. Y allí el Señor Jesucristo oró y en gran angustia. Él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. El alma angustiada de la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Nos surge la pregunta. Al lector debe surgirle la pregunta, hacerle preguntas a la Escritura. Cuando el Señor está allí solo porque los discípulos se han dormido. Y allí Él está clamando y diciendo, Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el Señor sabía de qué muerte iba a morir. Y cuánto sería el sufrimiento también. Porque toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, si juntáramos los pecados de todos los que estamos solamente en esta sala virtual, llenaríamos libros de pecados. Libros de pecados. Y Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Pero Jehová, dice la Escritura, allí en Isaías 53, que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Más pesada que la cruz era esa carga de pecado que el Señor llevaba para así cumplir la justicia de Dios por nosotros, indignos pecadores. Nosotros no merecíamos la salvación. Y el Señor, por su gracia, como hemos cantado, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Cuando éramos perdidos, como dice un poeta, cuando éramos carbón del negro infierno, el Señor de allí nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas y trasladados a su luz admirable, al reino de Jesucristo. Fuimos hechos hijos de Dios. Nuestras vidas, nuestra alma fue lavada con la sangre del Señor Jesucristo. Allí en Efesios 1, verso 7 dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Porque el Señor es rico en gracia, nos salvó. Tito dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, cuando éramos perdidos, cuando estábamos a la vera del camino, a la orilla del camino, sin ninguna esperanza, estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, lo dice el capítulo 2 de los Efesios. De allí el Señor nos salvó, porque el Dios de Israel no era nuestro Dios. El Cristo prometido para Israel no era para nosotros. Y no había esperanza alguna para nosotros, pero de allí el Señor nos sacó y nos hizo nuevas criaturas, aceptados por medio de Jesucristo. Fuimos adoptados en Él. Fuimos hechos
hijos de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Allí, en el libro de los Hechos, en la primera predicación de Pedro, Pedro está diciendo hablando a los israelitas, a los que han llegado a la fiesta. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Y quisiera también en esta noche, en esta tarde, poder compartir si alguien no es del Señor. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Varón aprobado por Dios. Cuando el Padre está allí, se aparece allí en la ribera del Jordán, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Han transcurrido 30 años. La persona del Señor Jesucristo, agradando al Padre desde toda la vida, desde toda la vida. Y el Padre tenía complacencia en el Hijo. Y dice la Escritura que era un varón aprobado por Dios. El único que fue capaz de cumplir toda la ley. El único que fue capaz de reivindicar el nombre de Dios. Y este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Estaba en el propósito de Dios, que el Hijo viniera a pagar el precio de nuestro rescate. Y dice luego en el verso 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque la paga del pecado es muerte. Y como el Señor Jesucristo no cometió pecado, no hizo pecado, nunca hubo maldad en su boca, era imposible que fuese retenido por la muerte. Luego, en el verso 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, exaltado por la diestra de Dios. Y el verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el Señor Jesucristo fue exaltado a la gloria. Dios le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. El Señor en su propósito, nos envía a su santo Hijo, el Señor Jesucristo, para que usted y yo pudiéramos alcanzar salvación, para que usted y yo pudiésemos ser rescatados de las manos del enemigo, de la potestad de las tinieblas, y ser trasladados al reino de su amado Hijo. Dice que Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, exaltado en los cielos. Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios le exaltó. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y cuál es el propósito? Allí, en el capítulo 8 de esta misma carta a los hebreos, en el punto principal, y lo dice, o la suma principal, dice allí, en el capítulo 8, verso 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Aquellos que nunca, no nos imaginamos jamás que podríamos tener comunión con el Señor en la persona del Señor Jesucristo, con la persona de Dios en la persona del Señor Jesús. Y dice allí
en el capítulo 4 de esta carta, verso 12, 14, perdón, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tenemos un gran sumo sacerdote, y este gran sumo sacerdote intercede por nosotros. Le vemos allí en Primera de Juan como un abogado, y Juan lo dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y el Señor intercede como abogado, y también entra como sumo sacerdote por nosotros, por la iglesia, y podemos entonces, como dice el verso 16 del capítulo 4 de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y quiero, para concluir, que pudiéramos decir de que algunos están allí contemplando el altar, salvados por gracia, pero también la Escritura nos habla de que algunos hemos atravesado el desierto y entramos al reposo y podemos entrar allí al lugar santísimo. El pueblo iba saliendo. Cuando estaban en Egipto, pintaron con sangre, tiñeron con sangre los postes, los dinteles, el umbral allí de las puertas, y el ángel de la muerte pasó aquella noche. Estaban amparados por la sangre. Y si bien el hombre puede alcanzar salvación, puede contemplar el altar, pero atravesando el desierto se encuentra allí el tabernáculo donde está la presencia de Dios, y puede entrar al lugar santísimo. Podemos entrar. Ya estamos en el reposo que es Cristo Jesús. El Señor es nuestro reposo. El Señor es nuestro descanso. Podemos entrar confiadamente, no por méritos propios, sino por la persona del Señor Jesucristo. Podemos entrar y adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Salvador, aquel que vino desde el cielo hasta esta tierra y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, donde el Señor derramó su vida, derramó su sangre. El Santo Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres fuésemos hechos hijos de Dios. El que habitaba en la luz gusta la tiniebla, para que nosotros que estábamos en tinieblas gustáramos la luz. El que tenía la vida, el dador de la vida, gusta la muerte, para que nosotros que estábamos muertos gustáramos la vida. Ahora, cuando hemos expuesto este mensaje, si hubiera alguien que no es del Señor, es hoy el tiempo aceptable, he aquí el día, y lo dice allí Hebreos capítulo 4, capítulo 3 también, el 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El 4:7 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es reiterativo, es hoy el tiempo aceptable, y aquí el día de salvación. Y como dijo Josué allí, al finalizar el libro, dice, he aquí pongo delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal, vosotros escogéis. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro hermano que nos visita de la Asamblea de Los Ángeles que nos cierre la reunión en oración, por favor, hermano Ricardo Lesen.